Les decía antes de irnos a la pausa y cuando arrancábamos Valor de Cambio de hoy que íbamos a estar hablando de economía. Siempre hablamos de economía con el prestigioso economista local Daniel Guida. Eh, en un año electoral, la política desde hace tiempo viene metiendo un poquito de ruido en la economía y lo hablamos inclusive el bloque pasado con Jorge Torelli, hablando de que los productores ganaderos que tienen un negocio de mediano plazo necesitan certidumbre respecto de si hacer el novillo pesado, que es el que después se va a exportar, o no hacerlo porque no les dan los ROE para que puedan salir. Bueno, esto ha llevado a que, bueno, al margen de que el mercado interno está muy firme y de que quizás con la crisis en Rusia, Unión Europea y demás incertidumbre, sea más negocio volcar la carne en el mercado local. Esto es ganadería. Ahora vamos a hablar de economía. Daniel, ¿cómo te va? Gracias por venir. Bien, no, gracias a ustedes. ¿Cómo viste el arranque de este 2015? Cómo lo estás analizando? Bueno, todo arranque tuvo un final del año anterior, ¿no es cierto? Sí, Rápidamente, el año anterior evidentemente terminó de una manera bastante diferente a lo que habían sido pronósticos, y en algunos casos pronósticos bastante negativos de lo que iba a pasar con la economía. Dos o tres variables rápidas, ¿no es cierto? Se anunciaba un dólar que podía estar en 20 pesos, una caída de sí, reserva que imposibilitaba los compromisos internacionales, una inflación del 40-45%, y el famoso diciembre-enero que se esperaba con sí. manifestaciones y demás. Esto no pasó, lo cual es muy positivo para la Argentina, y desde el punto de vista de la economía hubo algunas variables que se mantuvieron en una performance interesante, como por ejemplo la inflación, que no siguió creciendo sino que se desaceleró, el tipo de cambio que se mantuvo dentro de las pautas que se suponía de equilibrio, las reservas en unas condiciones bastante favorables, y todo esto lo que hace es una plataforma, digamos, para este año. ¿Cómo empezó el año? Bueno, si lo miramos, por ejemplo, desde el punto de vista del turismo, 16 millones de turistas. Yo insisto mucho en esto, está hoy en los medios esta idea. Un país que permite que el 40% de su población tenga vacaciones, en el mundo hay pocos, no más de 10 u 11 países tienen la posibilidad de que el 40% de su población esté de vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por un lado, que hay recursos, hay agilidad, digamos, hay liquidez. Por otro lado, quiere decir que hay alguna certeza en el conjunto de la población de que no va a perder el trabajo mañana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que evidentemente si alguien está pensando en que va a perder el trabajo mañana, No se va de difícilmente saque vacaciones. sus ahorros para irse de Para irse de vacaciones. vacaciones. Y a su vez está diciendo que están movilizando al conjunto de la economía, porque todos sabemos que el turismo, tanto el receptivo como el interno, genera una movilización de recursos, y esto hoy se evidencia en los guarismos de casi todos los grupos que de alguna manera miden, consultoras y demás, de un aumento en las ventas minoristas y demás. ¿Cómo empezó? Entonces empezó mejor de lo que se suponía que iba a ocurrir en el año anterior. Claro, es un año largo. Sí, El hecho de que haya empezado con mayor estabilidad, yo diría, con mayor estabilidad en las variables macroeconómicas, la gente lo entiende. Es decir, más allá de que hoy la tapa de los diarios y la supuesta agenda periodística está alrededor del famoso tema AMIA, Nisman y demás, es difícil encontrar en la información periodística normal sobresaltos en las variables económicas. No está, directamente no está. El desendeudamiento de la Argentina ha sido categórico, nos permite tener un país con una soberanía importante en materia de decisión externa económica, ¿no es cierto? Y bueno, yo escuchaba recién al ingeniero, y él decía algunas cosas, por ejemplo, hablaba de los mercados a futuro, como el caso de China y demás. Bueno, así tenemos un ejemplo. Si las cosas funcionan como se están previendo, es probable que la Argentina refuerce no solo las inversiones que van a llegar, que son importantes, sino también su nivel de exportaciones, ¿no? Por el caso, él mencionaba el tema carne. De manera que esto no es una versión optimista, ni mucho menos. Es más vale una idea de que si uno proyecta estas variables de cómo empezó, es probable que el año se desenvuelva mejor de lo que podría haber sido. Niveles de crecimiento, bueno, pueden ser muy bajos. No creo que podamos esperar crecimiento de los que nos tenía acostumbrado la economía argentina desde el 2003 al 2008, 2009,
pero es probable que tampoco caiga la economía o se produzca una recesión. Vos te acordarás que mediados del año pasado en adelante, los economistas, determinados economistas y sectores de interés y políticos hablaban de una recesión. Objetivamente la Argentina no está en recesión, ¿no es cierto? Son variables que mídala con los elementos que uno quiera medirlo. De manera que es un año que se presenta así. Ahora, para no aburrir a la audiencia, es obvio que es un año electoral. Sí. Y los argentinos sabemos y tenemos experiencia que cualquier sacudón o inestabilidad política repercute inmediatamente en la economía, ¿no es cierto? Dios quiera que no repercuta en el nivel de ocupación, por ejemplo, que también el año pasado, vos te acordás, había empezado el año con muchísimo temor, creo que lo dijimos aquí, de que se produzca una desocupación sistémica, y gracias a Dios eso no pasó. Prácticamente los niveles de desocupación se han mantenido, salvo algunas áreas como Rosario y el Gran Rosario. Habría que preguntarse, ¿no es cierto?, qué grado de responsabilidad se tiene, cada uno. Claro, en Argentina ocurre esto, ¿no es cierto? Al menor atisbo de movimiento, cualquiera sea el destinatario, liga el gobierno nacional, tal vez con derecho, ¿no es cierto? Los argentinos enseguida miramos a la figura máxima. Bueno, hay que preguntarse también dónde uno vive, cómo vive. En un federalismo como el que se intenta construir, hay que preguntarse también qué pasa con las autoridades provinciales y demás. Esto lo digo con mucho respeto, digamos, en general. Lo que pasa es que a veces hay políticas que también uno puede instalar para ayudar eventualmente a una merma regional o sectorial, ¿no es cierto?, que es un poco lo que pasó con la expectativa muy negativa que había, que al final, gracias a Dios, no se cumplió, de la industria automotriz. Ustedes se acuerdan que se suponía que la industria automotriz iba en bancarrota. Bueno, llegamos, es el tercer mejor año de la industria automotriz. ¿Se acuerdan cuando empezó el año? Me parecía que, bueno, llegamos... inclusive ahora han rubricado un acuerdo con el gobierno. La Toyota está haciendo unas inversiones tremendas. Es decir, es como si hubiera dos economías, ¿no? La real, la que tiene dificultades, la que tiene logros, la que tiene fracasos, y la que de alguna manera aparece allí en los comentarios, en la proyección, en los comunicadores. Y bueno, esto es así. Y yo normalmente me inclino más por entender para que la gente entienda y comunicar las cosas que a la gente le pueden interesar, ¿no es cierto? Vos te acordás que decíamos, bueno, no nos asustemos, no vamos en un camino donde todo el mundo va a perder el trabajo. Y no era cuestión de ser optimista o no, o de tener una relación o no, o ser del partido oficialista, cosa que por supuesto no soy, sino de alguna manera ver cómo se iban desarrollando las variables macroeconómicas. Así que el año yo lo veo de esta perspectiva, ¿no? Y la expectativa de que el proceso electoral no origine saltos o baches muy violentos en la economía. El desendeudamiento es muy importante. ¿Hay vencimientos este año? Hay vencimientos, son todos atendibles. Prácticamente con lo que la Argentina cumpla en el 2015, que está en condiciones de hacerlo, por el refuerzo de reservas y demás, el 2016 nos encuentra con un país con una comodidad financiera internacional absoluta. Si vos me preguntás, a mí me gustaría el 2016. Mientras no venga uno que lo empiece a endeudar de nuevo. Claro, ahora sí me gustaría ser el ministro. Errática. ¿No? Claro, ahora sí me gustaría. ¿Por qué? Porque evidentemente, y esto vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con hacer una evaluación política partidaria, ni mucho menos. Tiene que ver con una realidad. La Argentina va a estar en una posición de soberanía muy importante en materia de deuda externa, que en el mundo de hoy es muy importante. Vos fíjate lo que está pasando con las deudas de otros países. Ese endeudamiento mínimo que tenemos con nuestro Producto Bruto nos da mucho margen de maniobra para consolidar nuestra moneda, y a su vez vamos a recibir inversiones. Yo veo que estamos recibiendo inversiones. La información que se tiene oficial es que estamos recibiendo, y es de esperar que el 2015 sigamos recibiendo inversiones no especulativas, no esas de corto plazo de papeles, sino realmente inversión de riesgo, como pueden ser las industrias, ¿no? La fábrica. Eso te iba a preguntar también, ¿cómo estás viendo la industria? Algunos, bueno, el caso de la frigorífica advertían un poquito de falta de rentabilidad, del resto de las industrias, ¿cómo? Es evidente que en algunos casos se va limitando la rentabilidad. Eso está muy vinculado a varios factores. Uno, la productividad. Vos sabés que si una industria crece y no va mejorando su productividad, por mejor mercado que tenga, va a empezar a perder rentabilidad.
ese bombardeo contra la rentabilidad es un combo de variables. Hay algunas que efectivamente se corresponden con políticas públicas, tal vez erráticas o no muy precisas, como ha pasado a veces con el sector agropecuario, con algunos sectores, y otras veces con cómo se predispone cada sector a corregir en frente a esta política, porque si todo lo haríamos, si los gobiernos harían todo en base a lo que a mí me gusta en mi industria que pase, evidentemente la cosa sería muy diferente. Pero yo creo que esto es así. Yo creo que hay sectores que han mejorado mucho la rentabilidad y hay sectores que van a tener que acomodarse a las nuevas circunstancias, ¿no es cierto? La competitividad, lo decimos siempre y con mucho respeto a mis colegas, no puede pasar solo por el tipo de cambio. Si seguimos pensando, mis queridos amigos argentinos, colegas y empresarios, que toda la competitividad y los beneficios tienen que venir de la mano de devaluar, de pagar salarios de miseria y demás, me parece que los argentinos ya hemos aprendido que estas cosas hay que dejarlas de lado. Hay que hacer un esfuerzo conjunto. Y por supuesto allí el gobierno tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Tiene que ver con la presión tributaria, tiene que ver con lo que rodea a la industria. Mira, toda la infraestructura es importante. Por ejemplo, si logramos gas, y el gas empieza a sustituir otros medios de energía, por ejemplo en las industrias, norte de Santa Fe, todo el noreste con un nuevo gasoducto y demás, bueno, eso mejora la competitividad y va a mejorar la rentabilidad y eficiencia de las empresas. Bueno, ¿allí qué hay? Allí hay una política del Estado que creo que deberá continuarla quien venga, que le toque, que la voluntad popular decida, para influir sobre la eficiencia de todo el sector. Ahí tenés una variable. Si los empresarios en forma privada no podemos modificar la política de estructura, pero sí podemos ser muy beneficiarios. Y lo mismo con los trabajadores. En definitiva, vos sabés que las mejoras de vida en el trabajador se dan con buenos empleos, en blanco, con los beneficios y las leyes sociales que corresponden y con una mejora de su propia productividad. Porque el trabajador tampoco puede mejorar su propia productividad si no está acompañado por las inversiones de capital, de estructura y de equipo que el empresario le da. Claro. ¿Se entiende? Esto es la armonía, no la lucha y el enfrentamiento. Hay que me disculpen lo que utilizan categorías de análisis no argentinas. Yo analizo la economía desde perspectiva y categoría de análisis argentina. Y algunos me preguntan, y bueno, pero ¿y de qué ideología es esa? Nuestra. Ah, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir nuestra? Nuestra, Argentina. ¿Por qué yo tengo que pensar que los únicos pensadores que fabricaron algo en economía vienen de Inglaterra? O vienen de Estados Unidos, de Massachusetts, o de Harvard. Con todo respeto lo digo. Sí, te entiendo. Entonces yo creo que tenemos que tener una visión nuestra. Está claro que en la Argentina no se produjo un enfrentamiento de clase entre los empresarios y los trabajadores. Está claro. Hay paritarias, se sientan los compañeros trabajadores, los compañeros empresarios. Discuten libremente su salario. Discuten las formas de producción, la rentabilidad a veces también, ¿por qué no? Las características, la higiene del trabajo, un montón de cosas. Bueno, esto de lo que está hablando no es un enfrentamiento de clases, una lucha frontal. Está hablando de una armonía para que el crecimiento y la riqueza crezca y se distribuya adecuadamente. Esto es nuestro, estimado Gaspar, sí. Y me parece que hay que ir en esa dirección. Sí, cuando yo hablo de diálogo, hablo en esa dirección, ¿no? Una dirección que permita... Sé que me hablabas del tema de los trabajadores y las empresas y de los sindicatos y las empresas, y me venía a la mente la región, ¿no? Con Dilma, con un paro de camioneros feroz, que pretende paralizarle, que preocupa al gobierno, y con Tabaré Vázquez, que ha puesto un ministro de Trabajo cuyas primeras declaraciones ha sido que en el interior uruguayo, en el campo uruguayo, los trabajadores están en forma de esclavitud casi, ya poniéndose al empresariado con los tapones de punta. Mira, Gaspar, los argentinos tenemos que de una vez por todas comprender que si uno es un empresario, el empresario nacional, que parte de la base de la estructura de su capital, de su esfuerzo, tal vez de su familia, del riesgo que esto implica, y no se ajusta a las normas legales vigentes centralmente, desde la posibilidad de que sus trabajadores
tengan los beneficios sociales que el conjunto de la sociedad ha decidido darle a través de los mecanismos legales, sinceramente para mí pierde calificación como empresario. Y yo creo que esto es una llamada que tenemos que hacer. Es decir, yo creo que el peor flagelo que puede tener una economía, especialmente como las nuestras, es sostener estos sistemas de esclavistas, del trabajo en negro y demás. Lo dijo Francisco hace poco. Yo creo que no hay crimen peor en una sociedad, ya no el crimen del revólver o de la pelea, sino el crimen de mantener un sector obrero en condiciones precarias como esa. Así que me parece que este es el camino que en general las economías tienen que ir viendo. ¿Y por qué? Porque la resultante termina siendo un beneficio para el conjunto de la comunidad y también para el empresario. Porque si el empresario mantiene bien sus trabajadores, su productividad crece, su rentabilidad se sostiene, crece su mercado. Y entonces lo hace a costa de volumen, de cantidad, de dinámica, de creatividad y no a costa de los precios. Y ahí aparece rápidamente la palabra inflación o especulación. ¿Dónde no hay inflación? Donde no hay gasto público, equivocado, señores. Estados Unidos tiene el 400% de déficit de su gasto público. No tiene inflación. Y entonces yo decía, bueno, pero Estados Unidos no era Argentina. ¿Cómo no era? ¿Qué son? Máquinas, mongi, ¿qué son? Simios, no son seres humanos. Lo que pasa es que las cosas, Europa, Alemania, fíjese. Entonces, la diferencia, ¿no? Fíjate cómo yo, hoy te estoy confundiendo, y perdóname la audiencia, mezclo temas. Oye, ¿qué tiene que ver la inflación? No, tiene que ver con eso. Claro. Tiene que ver con eso. Ahora, sostenga usted un sistema adecuado, pague bien su salario, pague las normas sociales. Y si el trabajador funciona bien, ¿qué va a ser? Un potencial consumo de todo. Y así va creciendo. Eso es movilidad social. Eso es reparto de la riqueza. Eso es justicia. Y eso elimina la pobreza sistémica. ¿Por qué? Porque una cosa es ser pobre. El ser pobre es un escalón en la vida, triste, difícil. Pero cuando hay expectativa de pasar de ese sector a un sector medio y de ahí para arriba, deja de ser un pobre y es una persona en potencia que crece. Esto es la movilidad social, señores, no hay otra forma. Y esto es lo que significa que con el tiempo no tiene que haber un solo pobre en la Argentina, en términos de una pobreza sistémica. Acá de lo que se trata es que no haya pobres que nunca más van a salir de la pobreza. No hay posibilidad de condenar a una persona que sea pobre definitivamente. Y rápidamente vienen mis colegas, mis amigos, y dicen, bueno, pero los muchachos del plan no quieren trabajar, pero hay un montón de tipos que no van a laburar nunca más en la vida. Está bien, está bien. Será el costo social que pagamos todos por sostener una generación de nuestros hermanos que le fue mal. Y es triste, a nadie le gusta cargarse con miles de chicos en la calle, o hermanos nuestros que nunca van a trabajar. Yo creo que ningún bien nacido puede estar contento con eso o aplaudir eso. Hay que trabajar para eso. ¿Y desde dónde? Desde todos los frentes, ¿no? Y en la pregunta que vos me haces, yo creo que la manera es esto que... A Dilma le está pasando eso. Si tiene que volver a reacomodar el tablero, porque resulta que hay sectores medios que salieron de la pobreza casi sistémica, accedieron casi 40 millones a la clase media, y ahora hay que acomodar eso. No sea cosa que por empezar a cargar las tintas sobre esos sectores que ya están bien, aplastamos a los pocos o muchos, en el caso de Brasil son casi otros 40 millones, resuelven este tema. Así que es apasionante esto, y yo creo que los argentinos estamos viendo estas cosas, ¿no? Y me parece que las debemos tener en cuenta centralmente a la hora de tomar nuestra decisión para los futuros cambios que vienen, democráticos, ¿no? Que me parece que van a ser muy positivos para la Argentina en la dirección que venga, ¿no? Gracias como siempre por venir, Daniel. No, gracias a ustedes. Yo el final es auguro un año que aunque tenga dificultades, nos presenta a futuro un 2016 con muchísimas posibilidades, ¿no? No bajemos los brazos, miremos bien lo que vamos a hacer, así no nos arrepentimos, pero de cualquier manera veo futuro para ustedes, para los chicos, para mis nietos. No creo en los agoreros de turno, porque me parece que han fracasado. Vienen fracasando. Y vienen fracasando seguido. Así que yo les deseo un buen año, y los felicito nuevamente por el programa. Saludos a toda tu gente. Gracias. No, al contrario. Vamos a la pausa. Cuando volvamos va a estar Juan Gómez de la Asociación de Empleados de Comercio. Dieron una lucha importantísima el año pasado por el descanso dominical. Lograron que la legislatura apruebe la ley.
Los legisladores dejaron a libre albedrío de cada distrito adherirse a esta ley provincial, y es por eso que hoy están pugnando porque el Consejo Local de una vez por todas adhiera finalmente y los domingos tengan el día para su familia. Ya volvemos con esto que es Valor de Cambio en este programa con el que damos inicio a la temporada 2015. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre.